Sí. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. A todos. Tenemos una temática de 10 minutos, 5 para exposición y 5 para una posible pregunta de alguno de los miembros de esta comisión. Muy bien. Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la Comisión para la Elección del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, en la persona del presidente diputado Pedro Tineo, y a los demás integrantes de la comisión, buenas tardes. Quien les habla, María Inmaculada Ramos Abreu, abogada de la República Dominicana, con maestría en Derecho Constitucional, especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. También poseemos especialidad en Metodología de la Investigación Científica. Además, hemos hecho otros cursos y diplomados como de Contrataciones Públicas, los derechos humanos como fundamento de la democracia, entre otros congresos, seminarios, talleres nacionales e internacionales. Presentarme al Defensor del Pueblo para mí es mi pasión, ya que es la segunda ocasión, porque me desempeño como primera adjunta del Defensor del Pueblo, electa mediante resolución 558-2013 del 15 de mayo del 2013. He tenido la oportunidad de acompañar y desarrollar la primera parte del Defensor del Pueblo junto a la doctora Zoila Martínez Guante. Y digo que es una oportunidad porque pocos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de llegar con una institución in cierne y desarrollar desde el primer documento metodológico para su implementación hasta llevar una institución con todo lo que son sus planes, programas y procedimientos ya en desarrollo. Para mí es un honor y es un placer. He tenido la oportunidad de ser facilitadora sobre la materia de derechos humanos, además de escribir como colaboradora para algunas universidades y entre ellas publicación de un artículo en la revista Derecho y Justicia Social del Defensor del Pueblo. Me ha correspondido durante la primera gestión del Defensor del Pueblo desarrollar los planes estratégicos para la institución, planes operativos que están cada año llevándose, desarrollar el organigrama de la institución refrendado por el Ministerio de Administración Pública y con ello los programas puestos en funcionamiento. A su vez, la implementación de esos programas a través de dos áreas sustantivas que tiene la Defensoría del Pueblo. Una es la Dirección de Educación e Investigación, donde se elaboran los materiales educativos de Defensor del Pueblo sobre derechos humanos, derechos fundamentales, temas medioambientales, derechos colectivos y difusos. Y a su vez, la Dirección de Tutelas de Derecho, donde se trabajan los casos, ya sean de oficio, porque lo vemos en los medios de comunicación, o los casos que llegan las personas individualmente con un reclamo o una reclamación de que se le ha violentado un derecho. Entonces, el Defensor del Pueblo, como una institución con 7 años, porque ya tiene un año vencido desde el momento de su elección, he tenido la oportunidad de tomar la experiencia de concretar la exigibilidad del respeto a los derechos humanos concretamente, ya sea a instituciones porque le han sido violados de manera individual a particulares o de manera colectiva, como casos que ustedes ven en la prensa, que se destaca el tema medioambiental, que es un tema de sentir, en el que el Defensor del Pueblo ha hecho incidencia para que el tema ambiental
tanto de vender la cultura del respeto al medio ambiente a través de las charlas, conferencias, seminarios, visitas a los lugares donde ocurren violaciones a los derechos humanos, como el tema del Parque del Este, que se ordenó la construcción de un hotel, el tema Cuevas de la Maravilla, el tema Parque del Este, acompañando a organizaciones de la sociedad civil, donde ustedes han visto que el tema de violación de derechos humanos al medio ambiente está presente. Entonces, el Defensor del Pueblo, tanto acompañando a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabaja el tema, como de manera individual, el Defensor del Pueblo orientando y asesorando para que la permisología no sea un tema tan alegre como ocurre darse en nuestras provincias, que en todas las provincias, algunos de ustedes han tenido conocimiento que hay un tema de la extracción de materiales, que hay un tema de tala de árboles indiscriminado, y todo eso se hace con la anuencia y la aprobación de las autoridades de medio ambiente, que ya sea por desconocimiento o ya sea por omisión. Quien les habla trabajó 9 años en el Poder Judicial como abogado ayudante a juez de la Suprema Corte de Justicia. Trabajé también en la Dirección Nacional de Políticas de Igualdad, que es la responsable de llevar el tema de la defensa a mujeres víctimas de violencia y feminicidio en el país, que es un tema muy sentido y muy doloroso. Y que, digamos, el país tiene una deuda con ese tema, tanto en la educación y en la sensibilización, como en el tema de la persecución del delito y del trabajo con los infractores de la ley. Bien. Escuchándola detenidamente, veo que tiene experiencia y que ha desarrollado una labor importante en la institución. ¿Por qué no aspiró a Defensor del Pueblo? Por lo contrario, aspira a Junta. Mire, yo he trabajado como adjunto y realmente en el momento que aspiré, fíjese que el proceso del Defensor del Pueblo tiene más de un año vencido, ¿verdad? Y el proceso de la convocatoria del Defensor del Pueblo se abrió en el mes de marzo, donde no me sentía identificada. El puesto del Defensor del Pueblo es un puesto que básicamente tiene que estar concertado con las bases políticas, con la clase política del país. Yo siento que esa es una realidad, que tal vez estoy haciendo un exceso de sinceridad. Si peco de ilusa, me perdonan, pero yo pienso, con la experiencia que tengo en la administración pública, tengo 20 años en la administración pública, de ellos 9 en el Poder Judicial, 4 en el Ministerio de la Mujer con el tema que le dije y 7 que cumplo en el Defensor del Pueblo. Yo pienso que, y no contaba, digamos, con la aprobación de la clase política, porque yo no soy política, yo lo que soy es una servidora pública, abogada de la República Dominicana, por eso yo no participo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Elías Wessing. La felicito el tiempo va por su ponencia, pero quisiera que usted nos diera alguna pincelada en torno a una controversia que actualmente tenemos, y es que se apresan a personas después de vencido el toque de queda y se les cobra una multa para soltarlos, o sea, se les detiene. La pregunta es, ¿cuál es su criterio como Defensoría del Pueblo de lo que se debe de hacer en esos casos? Si tiene un rol en ese caso la Defensoría del Pueblo o no. Fíjese, aprovecho para contarles que la experiencia del Defensor del Pueblo cuando ocurrió el primer decreto de estado de emergencia en marzo, donde todos estuvimos en pánico prácticamente, a la Defensoría del Pueblo le tocó una labor muy importante, que fue la de trabajar todos esos temas con la comisión especial que había en la Presidencia de la República. Doña Zoila encabezó esa comisión por parte del Defensor del Pueblo y las áreas técnicas apoyábamos
las recomendaciones que cada día por las llamadas de gente que no recibían atención, que me están dejando morir, que no hay acceso a un hospital, que mi hijo, o sea, todo eso lo vivimos. Y precisamente una de las recomendaciones que reposa en la Defensoría del Pueblo es la comunicación a la Procuraduría General de la República, donde le decía que debía explicar a la nación. El primer aspecto que se recomendó fue que el decreto de estado de emergencia no contempló la violación del arresto como una excepción. O sea, el estado de emergencia tuvo unos pilares que ese no fue contemplado y debía hacerse contemplado, debía ponerse en el decreto de excepción. Entonces, la justificación legal que encontramos es que el Código Procesal Penal le dice que en su artículo 40 que puede darse en caso de flagrancia el arresto y que la autoridad tiene potestad sancionadora. Ahora, ¿dónde viene el detalle? Que si no da lugar a una medida de coerción, el arresto no puede darlo, le dice el mismo artículo 40 del Código Procesal Penal. Entonces, debo decirle que vemos con beneplácito que el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha anunciado en el día de hoy que próximamente se estarán abocando al conocimiento de una norma para normatizar todo lo relativo al estado de emergencia y las sanciones como tal. Nosotros, como defensores de la Constitución y de los derechos humanos de la persona, siempre vamos a ceñirnos que cualquier procedimiento que el Estado vaya a hacer uso para violentar derechos fundamentales, que cualquier procedimiento que el Estado vaya a hacer uso de ello tiene que estar justificado en una norma anterior. Bien, muchas gracias por su participación y le deseamos éxito. Muchas gracias. Gracias por la atención.